bounds. La cierro. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Bueno. Esta avenida no ha cambiado mucho, fíjate, Roberto, no ha cambiado mucho, porque sí hay algunas cosas nuevas. Por ejemplo, estos condominios no estaban, eran casas coloniales muy grandes, y estos son de interés social, muy chiquitos los departamentos. Aquí está una casa más o menos antigua, y esta es la Pichardo, la que era la Pichardo. Aquí tenemos la que era la Pichardo, ¿sí? Ahí está, córtale. Que me haga así. En este momento nos encontramos en la avenida Azcapotzalco. La avenida Azcapotzalco tiene una historia muy interesante, porque antes de la calzada México-Tacuba fue la avenida Azcapotzalco, porque los tepanecas existieron antes que los mexicas. Los mexicas hacen una calzada desde Tenochtitlan hasta Tlacopan o Tacuba y se conecta con la avenida Azcapotzalco. Así es de que estas vías son muy milenarias. Por aquí desfilaron los caballeros Águilas, los caballeros Ocelote, después de regresar de sus batallas. Nos encontramos ante una de las casonas más antiguas de Azcapotzalco. En la parte superior vemos la fecha, que es 1917, que seguramente se terminó de construir. Pero aquí se instaló una cantina, en el año de 1947. Tuvo un tiempo de auge esta cantina. Venían muchos futbolistas, inclusive en su interior había una fotografía del Necaxa y otras fotografías de otros equipos. Tenía unos vitrales preciosos que seguramente ya desaparecieron, porque como lo estamos viendo ahora, pues ahora es uno. Sentimos mucho la desaparición de esa cantina, pero bueno, las cosas van cambiando. Hay muchas anécdotas de esta cantina. Yo recuerdo una que me platicaron los meseros, que en una ocasión llegó una pareja y la esposa era muy celosa, pero muy celosa. Entonces, simultáneamente, se para el señor al sanitario y una señorita al tocador. Y la señora piensa que allá arriba se quedaron de ver para ponerse de acuerdo para ir a algún lado después o en la semana o qué sé yo. Y sube la señora, pero de veras enojada, y empieza a pegarle al señor de cachetadas. Dice, no es lo que tú piensas, no es lo que tú piensas, fue una coincidencia, la señorita ni la conozco. Esa es una anécdota graciosa, ¿no? Y otra anécdota es que un señor, pues se le pasaron sus copas y estaban reparando aquí la calle, y entonces pues había charcos y hoyos, y él se cayó y se le manchó de lodo su camisa. Y entonces él
en lugar de quejarse de los golpes, que se había lastimado una rodilla, decía: "Ay, mi camisa se enlodó, mi camisa se enlodó, mi mujer se va a enojar, mi mujer se va a enojar". Entonces, pues, ay, qué mala fama tenemos las mujeres a veces, ¿no? Sí. Una foto o un pedacito. Ya. Te hable, ¿eh? Toma de arriba. Ya. Nos encontramos ya les ante caí. la construcción, una de las más antiguas de Azcapotzalco. Lo único moderno que nosotros observamos es la barda. Seguramente la barda ya no es la misma, pero la construcción que está al interior es característica de principios de siglo. Por eso ya les caí de tanto. Bueno, esta calzada, como te decía, es muy importante porque fue una de las primeras calzadas que hubo en el Anáhuac, la calzada Azcapotzalco. En la época colonial, por ejemplo, estaba empedrada, tenía un empedrado precioso de piedra bola, que le decían. Entonces, periódicamente había que repararlo y había señores que se dedicaban a eso. Aquí, mira, este es el IPADE. Este es el padre. Bueno, estamos a un costado de el IPADE. El IPADE es una escuela muy especializada para hombres de negocios y muy cara, por cierto. Antiguamente se ubicaba aquí la hacienda de San Antonio Clavería, porque uno de los dueños, así se llamó, tuvo muchos dueños. La familia Bustamante, los condes de Sierra Nevada y otros más. Pero el nombre de Hacienda de Clavería lo toma por uno de sus dueños, don Antonio Clavería. Clavería, ¿qué quiere decir Clavería? ¿Por qué Clavería? Clavería quiere decir la casa de los claveros. ¿Cuáles son los claveros? Los claveros eran una especie de administradores, administraban bienes. Podían ser los claveros de un convento, podían ser los claveros de un ejército, podían ser de una cofradía, los que administraban los dineros y los tesoros. Ese es clavero. Decían que venía de clavo. Pero investigando, viene de ahí. Clavero es un administrador. Sí. Mira, Roberto, esta pared es de las más antiguas. Es de la época en que todavía estaba en pie y funcionando la hacienda, porque era muy grande. Una de las entradas, ubicas dónde está Vips Camarones, donde antiguamente era la glorieta y que está cegada una parte. Bueno, ahí era la entrada de las carretas también, una de las entradas de la Hacienda Clavería. Hasta allá llegaba, era muy grande, muy grande. Y hubo un tiempo de apogeo también de esta hacienda, ¿sí?
Poco a poco las cosas fueron cambiando, viene la revolución, se fraccionan las tierras, se venden y se fracciona y empiezan a venderse lotes que costaban, ¿sabes cuánto? 4 centavos el metro cuadrado. ¿Sí? Al principio se le llama ampliación del imparcial. Viene la revolución, esa promoción de esos lotes se detiene porque no hay cosas comerciales y hasta 1924-25 se empieza a reactivar esa venta, pero entonces ya se llama Clavería. Pero estas ya están modificadas, estas ya son nuevas, entre comillas, ¿no? Esta es una de las construcciones que tenemos un poco más modernas, podríamos decir, que el resto de las casonas que se encuentran en la avenida Azcapotzalco. Quizás sea de los años 40, porque una de sus características que vemos es que tiene una escalera en forma de abanico, que es característica de esa época. Es una hermosa casa. Ya no hay casas como estas tampoco. A mis espaldas tenemos una de las casas más hermosas y características de la avenida Azcapotzalco. Vemos sus techos de 2 aguas, de procedencia europea, desde luego de principios de siglo, que fueron muchas de las casas que se construyeron aquí cuando Porfirio Díaz estaba en la presidencia. En ese tiempo todo lo que venía de Francia, ya sea construcciones, modas, comida, todo era francés. Lo chic era francés. Entonces también aquí se construyeron este tipo de edificaciones que correspondían a Europa. Estos techos de 2 aguas, ustedes saben que son para que la nieve resbale. Aquí no hay nieve, pero se ven bonitos. Y tenemos estas casas para orgullo de los de Azcapotzalco. Estoy observando estas hermosas casas. Aquí a mis espaldas hay una casa muy representativa de las construcciones de aquella época que se llaman, les dieron el nombre de quintas. Esto se debió a que la mayoría o gran parte de ellas se reunían 5 familias para comprar el terreno y edificar una casa de campo, porque Azcapotzalco estaba alejado de la ciudad y era un sitio privilegiado, con un aire puro, un agua transparente y fresca, muchos árboles, y en los riachuelos que había y en los arroyitos que se encontraban en el camino, a los lados había capulines y había tejocotes. Entonces se consideraba un lugar ideal para pasar el fin de semana. Y no estaba tan lejos de la Ciudad de México. Estaba más lejos Tacubaya, estaba más lejos Tlalpan, Coyoacán, que la gente hacía maletas para ir a pasar el fin de semana.
Estamos ante una de las escuelas más antiguas de la avenida Zapozalco. Esta escuela se llama José Arturo Pichardo. Primeramente estaba en la avenida, en una casona de la avenida Azcapotzalco, pero fue insuficiente y entonces buscaron otra casona más grande y la pusieron en una residencia que fue de Espíndola, que tenía un diario. Era realmente una construcción muy bonita, muy lujosa. Yo me acuerdo como entre sueños, porque yo vine a esta escuela, José Arturo Pichardo, cuando estaba en esa casona, ¿sí? Y nos contaban que había estado ahí un orfanato también. Yo tengo una fotografía donde están los niños sentados en la escalera, en esa escalera señorial. Todos los huerfanitos ahí están sentados. Gracias a eso se conservó, pero después quedó relegada y fue rentada para instalar aquí la escuela Pichardo. Primero era una sola escuela. Después, cuando, pues en lugar de restaurarla, la tiraron, hicieron 2 edificios. Y la gente se pregunta, bueno, ¿por qué 2 edificios tan cercanos, 2 escuelas? ¿No era más bonito que estuviera el patio grande y que hubiera 2 módulos de edificios? Pues eso era lo lógico, ¿verdad? Pero se dividió así porque en aquel tiempo estaba la pugna sindical entre los otonistas y los del sindicato, que les decían los charros del sindicato. Entonces estas pugnas llegaron a tal grado que inclusive los maestros se peleaban a la hora de recreo a golpes y hasta pistolas salían a relucir. Entonces, para poder tratar de conciliar esa situación tan violenta que había en ese entonces, decidieron hacer 2 alas y poner una barda. Aquí los otonistas y acá los sindicalistas, y les decían los charros. Esa es la verdadera razón por la que hay 2 edificios, porque la lógica nos dice que es absurdo. Porque, por ejemplo, la escuela Miguel Hidalgo, que está por Marina, pues es más grande el terreno que este, y es un solo edificio, y tiene unos patios inmensos, y es una escuela muy hermosa. Así podía haber quedado esta, pero no, tenemos 2 edificios, que están 2 escuelas diferentes, la José Arturo Pichardo y la Tepozcala. Bueno, quiero platicarles de esta escuela, de esta universidad. Se llama, ustedes lo ven ahí, las siglas, Tecnológico Universitario de México, TUM. Es una universidad de las más antiguas de Azcapotzalco. Creo que, sin temor a equivocarme, la más antigua, la primera universidad que surgió aquí. Primero fue una academia comercial. Después de esa academia comercial surgió la prepa, se convirtió en prepa. Y después fueron abriendo algunas facultades. Tenemos ahí Derecho, Psicología, Trabajo Social, y creo que son las que ampara esta universidad. Es una universidad con mucho prestigio y sobre todo
que tiene mucho cuidado con sus alumnos. Están muy vigilados. Desde luego que a muchos jóvenes esto no les parece, pero a los papás sí, porque aquí no hay nada de que se escapan o se salen o se brincan la barda, porque constantemente están recorriendo el campus, que no es muy grande, y si algún alumno está fuera de su salón, pues van y lo llevan a donde debe estar, en el salón, ¿sí? Han salido de aquí algunos profesionistas muy ilustres. Es una escuela muy prestigiosa, el TUM. Y como vemos ahí, este año cumple 50 años de iniciar sus actividades. Cosas muy interesantes hay en nuestro Azcapotzalco, en el lugar de las hormigas. Azcat, hormiga, Potzal y montículo, colugar, en el lugar del montículo de las hormigas o en el hormiguero. Aquí a mis espaldas está la fábrica, donde estuvo la fábrica de mosaicos más antigua. Si ustedes observan, está recubierta de pequeños mosaicos que datan de aquel entonces, de los años, estoy hablando de los años 40, ¿sí? Y ahí se ve el letrero, Mosaicos Mansilla. Aquí habitaban una familia, los ricos de apellido Mansilla, pero que pertenecían también a los charros de Azcapotzalco. Había una señorita muy bella que se llamaba Leticia Mansilla. Los Mansilla, como muchos de los charros, salían por esta avenida en el desfile, porque los charros, como ahora también, cerraban el desfile. Entonces, esta es una de las casas que se deben conservar. No debemos derriben, porque una construcción así no creo que sea fácil de encontrar en todo el Distrito Federal. Sí. Cuántas cosas maravillosas, de veras, tiene Azcapotzalco. Estamos aquí, a mis espaldas hay una casona muy antigua. Esa es la calle de Libertad. Y aquí vivió una maestra que se apellidaba Cos, que daba clases de música en la Escuela Nacional para Maestro. Le decíamos Cosita por su apellido. Después ya no supimos de ella, pero en una ocasión, pasando por aquí, vimos que había una escuela de cómic, de artes, se enseñaba pintura, música, se montaban obras de teatro, en fin, era una cosa muy activa, muy bella. Estos señores, Patricio Garibay y Roberto Ortiz, tenían muchas actividades y quiero resaltar primero la escuela de cómic. Es una de las poquísimas escuelas de cómic que ha habido en la Ciudad de México y la única en Azcapotzalco. Lamentamos mucho que esa escuela de cómic, que instruyó a muchos jóvenes en ese arte, haya desaparecido. Pero así son las cosas. Parece que las cosas buenas duran poco tiempo, desaparecen. ¿Por qué? Queremos que esta casona siga siendo
una escuela de arte, una escuela de cómic.